Buenas tardes, mi nombre es Francisco Fumero, gracias por la presentación, Santiago. Estoy haciendo la tesis doctoral, un poco... sí, gracias. Estoy haciendo la tesis doctoral aquí en la universidad, en el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, en el campo... en el campo de la visión por ordenador, y me he centrado a lo largo de estos años sobre todo en procesamiento de imágenes médicas. Y la presentación que voy a tratar esta tarde tiene que ver con las imágenes médicas y la he titulado Aplicando Staple a la segmentación del disco óptico. En primer lugar, vamos a ver un poquito de contexto, cómo se contextualiza esto, y del título podemos extraer tres apartados, ¿no? Por un lado, Staple, ese nombre tan raro, ya veremos qué es. Por otro lado, también se habla de segmentación y, por último, de disco óptico. Vamos a empezar por esta última parte, el disco óptico, y vamos a ver de qué se trata. Bueno, el disco óptico tiene que ver, como su nombre sugiere, con el ojo, con el ojo humano. Los humanos o ojos de otros animales también. Si pensamos en la anatomía del ojo, una parte que tenemos ahí es el nervio óptico, es el canal por el que se envía la información de la retina hacia el cerebro, y esta pequeña parte de ahí, que digamos que es el punto de entrada del nervio óptico a la retina, es lo que se denomina cabeza del nervio óptico o disco óptico. Y bien, ¿cómo podemos nosotros ver el disco óptico? Pues a través de lo que conocemos como retinografías. Una retinografía es un ejemplo que vemos ahí, es ese tipo de imagen que se toma a través de la pupila, en la que vemos el fondo del ojo. Y esa parte brillante que se ve en la imagen de la derecha es lo que ya dijimos antes, lo que se conoce como la cabeza del nervio óptico o el disco óptico. ¿Y cómo podemos capturar este tipo de imágenes? Bueno, pues se utilizan lo que se llaman cámaras de fondo de ojo o retinógrafos. Las hay de muchos tipos. Este es un tipo, digamos, grande, ¿no? de hospital, en el que la persona se sitúa de frente a la cámara. Por detrás, fíjense que tienen pues una cámara reflex a la que se le ha puesto una óptica especial para poder sacar esa foto a través de la pupila, como vimos antes. Y las hay de muchos tipos, como dijimos, este tipo grande de aquí. Luego también tenemos cámaras más portátiles. Luego incluso adaptadores que se conectan al teléfono móvil. E incluso este tipo de cámaras, como ya dijimos, pues también se podrían utilizar con perros, ¿no? Con perros que se porten bien, vamos, porque no creo que todos los perros se dejen fácilmente sacar una foto de esta, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí, contexto de lo que es el disco óptico. Vamos a ver un poquitito de lo que entendemos por segmentación, ¿vale? La segmentación de imágenes, ¿qué significa eso? Bueno, pues es dividir una imagen en las distintas partes que la componen. Esa podría ser una definición, con el objetivo de que esas partes tengan un sentido, un significado, ¿no? Que nos ayuden, pues, por ejemplo, a analizar esa imagen para algún fin. Bueno, en nuestro caso, en el caso que nos ocupa, ¿qué sería la segmentación del disco óptico? Bueno, pues la segmentación del disco óptico no es más que separar lo que corresponde en esa imagen al disco óptico de lo que no es disco óptico. Entonces podemos trazar una línea como esa, como esta o como esta, alrededor de lo que consideramos disco óptico de lo que no es disco óptico, ¿no? Para separar una parte de la otra. Bueno, ¿y quién puede realizar esta segmentación? Pues normalmente la realizan los expertos en oftalmología. ¿Y para qué? Pues para diagnósticos de enfermedades que afecten al nervio óptico, como por ejemplo el glaucoma, que para los que no conozcan esta enfermedad, es una enfermedad muy grave que afecta al nervio óptico y puede causar a largo plazo, si no se trata convenientemente, puede causar ceguera total o parcial, y además es irreversible. ¿Vale? Entonces es importante estudiarlo y diagnosticarlo precozmente. Bueno, hasta ahí un poquito también de contexto de la segmentación.
Y vamos a ver ahora qué significa esto de staple. Staple son unas siglas que vienen de Simultaneous Truth and Performance Level Estimation. Bueno, ¿qué quiere decir esa frase de ahí? Vale, literalmente viene a decir como que simultáneamente conseguimos una verdad y una estimación del nivel de rendimiento, ¿no? De performance. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a verlo aplicado a nuestro caso. Ya dijimos que lo que queremos es segmentar el disco óptico con el objetivo, el que sea. Por ejemplo, vamos a suponer, como hemos trabajado en nuestro grupo, para diagnosticar glaucoma. No solo hace falta segmentar el disco óptico, hace falta hacer más cosas. Pero bueno, centrándonos en la segmentación del disco óptico. Ya dijimos que la tiene que realizar un experto en oftalmología. Pero resulta que, a pesar de que parece una cosa fácil, trivial, ¿no? Separar esa parte ahí elíptica del fondo, ¿no? La parte más brillante de la parte más oscura, pues resulta que entre distintos expertos puede haber diferencias. A lo mejor un experto segmenta el disco óptico de esta manera, otro experto lo segmenta de esta, ligeramente distinta, un tercer experto la puede segmentar de esta otra manera, ¿no? Bueno, pero bueno, a nosotros digamos que nos interesaría tener pues, una referencia de cuál es la segmentación, vamos a decir, entre comillas, correcta o la mejor segmentación de esta imagen. Bueno, pues ahí es donde entra en juego esta técnica que se conoce como staple. Lo que hace staple es analizar esas tres segmentaciones que ha hecho un experto, o tres expertos, mejor dicho, y combinarlas todas juntas para obtener una única segmentación, ¿vale? Entonces, cogemos esas tres segmentaciones, le aplicamos una formulita que a su vez deriva en una serie de fórmulas ahí un poquito mágicas, que no viene mucho al caso comentarlas ahora, y bueno, pues hace su magia, si me permiten la expresión, y nos devuelve lo que denominamos un ground truth. Un ground truth que en este caso es como una segmentación de referencia, ¿vale? Entonces, de todas esas segmentaciones que han hecho los distintos expertos, las fusionamos, las combinamos todas juntas y obtenemos una sola. Y eso es lo que denominamos ground truth. Vale, bueno, pero ¿cuál es la utilidad práctica del staple? ¿Para qué sirve? Porque si al final tenemos que estar pidiéndole a los expertos que segmenten a mano los discos ópticos, pues esto en la práctica es un poco engorroso, ¿no? Bien, ¿para qué podemos usar staple en la práctica? Pues, por ejemplo, se podría utilizar para la segmentación automática del disco óptico. Y esta es la parte interesante, ¿no? del asunto. No sé. ¿Cómo podemos utilizar staple para segmentar en la práctica? Ya dijimos que la segmentación la tiene que realizar un experto. Entonces, si nosotros tenemos a la derecha una imagen que no la ha visto ningún experto, es una imagen que la queremos segmentar, imagen a segmentar, y queremos que lo haga automáticamente un ordenador. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues primero le pedimos a los expertos que segmenten esta imagen de aquí, la de la izquierda. La segmentan varios expertos. Aplicamos staple como ya vimos antes y tenemos este ground truth que vemos aquí. Bueno, ahora queremos segmentar esta nueva imagen automáticamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues el primer paso sería lo que llamamos registrado. El registrado consiste en coger la imagen de la izquierda y deformarla y alinearla para que su disco óptico se parezca al disco óptico de la derecha, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, pasaríamos a la siguiente etapa, ¿vale? Bueno, el segundo paso es lo que denominamos fusión. Bueno, vamos a detenernos un poquito aquí. Lo primero, en la práctica, lo primero, como se utiliza, ya dijimos, primer paso, registrado. En la práctica, en realidad, no vamos a hacer un solo registrado, vamos a hacer más de uno. Es decir, vamos a pedirle
a varios expertos que segmenten una imagen, otra imagen distinta y otra imagen distinta. Vamos a suponer que tenemos estas 4 imágenes segmentadas por expertos y de esas imágenes hemos generado sus ground truth utilizando, como dijimos antes, Staple. Bueno, pues aplicamos el primer paso que ya vimos antes y registramos todas estas imágenes, las registramos con respecto a la imagen que queremos segmentar. Es decir, deformamos todas esas imágenes, las alineamos y hacemos que sus discos ópticos se parezcan al disco óptico de la imagen que queremos segmentar. Y eso lo hacemos no solo con la imagen, sino también con los ground truth que habíamos tenido anteriormente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que si el disco óptico de las imágenes previas, las que habían segmentado los expertos, se parecen al disco óptico de la imagen a segmentar, las segmentaciones que también habían hecho esos expertos también se deberían parecer al disco óptico de la imagen que queremos segmentar. Y entonces aquí es donde vuelve a entrar de nuevo en juego Staple. Entonces coge todas las imágenes que hemos registrado, coge las segmentaciones de los expertos y las vuelve a fusionar para generar una nueva segmentación. Esta ya es automática, ya los expertos aquí no han hecho nada. Y esa sería la segmentación final de la imagen que nunca han visto los expertos. ¿Vale? Bueno, y esto funciona en la práctica. ¿Sirve de algo? ¿Se ven resultados con esta técnica? Pues nosotros lo que hemos hecho es hacer unas pruebas con la base de datos que se llama Mesidor, que es una base de datos de retinografías que contiene 1200 imágenes de distintos nervios ópticos, distintas retinografías a color, y cada una de ellas la ha segmentado un experto. Pues nosotros lo que hemos hecho es hacer una prueba sobre toda esa base de datos y aplicar este proceso que acabamos de ver, que es el registrado más la fusión con Staple, para intentar segmentar automáticamente todas esas 1200 imágenes, ¿vale? Y compararlas con lo que ha hecho el experto. Bueno, pues aquí podemos ver algunos resultados. En verde, la línea verde esta de aquí, es lo que había marcado el experto, y en rojo es lo que Staple y el proceso de registrado ha podido lograr sobre cada una de esas imágenes, ¿vale? Y luego ya eso se aplica para todas las imágenes y se hace una validación cruzada de 10 iteraciones, o en inglés tenfold cross validation. Si hacemos eso y medimos el solape quiere decir si tú, digamos que tomas la segmentación del experto como un todo, le pones encima la segmentación que ha dado Staple y cuentas en porcentaje cuántos píxeles coinciden, cuántos píxeles de tu segmentación coinciden con los que ha dicho el experto que es un disco óptico. Bueno, pues ese porcentaje en promedio sobre las 1200 imágenes, utilizando una validación cruzada de 10 iteraciones, sale un 0,89, casi un 90% de coincidencia entre el algoritmo automático, utilizando registrado y Staple, y lo que ha hecho un experto en oftalmología. Bueno, pues esto es todo, esta es la presentación. Espero que se haya entendido y si tienen alguna duda, alguna pregunta, que les pueda aclarar algo.